Bueno, por último, vamos a analizar un poquito más. Bueno, en esta sección que se llama Fuerza y Energía Potencial, lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar un poquito más en esa característica de las fuerzas conservativas que decía que si una fuerza es conservativa, entonces existe una función que se llama la función potencial y que esa función potencial depende de la posición. Entonces vamos a analizar un poquito esa cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué fuerzas conservativas nosotros conocemos? Fuerzas conservativas. Pues hasta ahora está el peso y hasta ahora la fuerza realizada por un resorte, fuerza de resorte. Esas dos son fuerzas conservativas, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a mirar cómo sería la cosa. Vamos a ver si la cosa es como cierta. Entonces, para el peso, que es la misma fuerza gravitacional, ¿verdad? Gravitacional, nosotros tenemos que la fuerza o la forma de encontrar la fuerza es muy fácil porque F va a ser igual a masa por gravedad, ¿verdad? Si lo ponemos como un vector, entonces esto sería la dirección menos otra. Hagámoslo sin vector, no hay necesidad de complicarnos ahora la vida, podemos hacerlo escalarmente. La fuerza, que es el peso, es simplemente masa por gravedad. Y la función potencial, para este caso, sería el potencial gravitacional. Acuérdate que el trabajo realizado por el peso equivale al cambio en la energía potencial gravitacional. Y esto era mg y. Y mira qué interesante, depende de la posición, ¿sí ves? Depende de la posición que es Y. Entonces nosotros vamos a decir siempre que esta energía potencial depende de las coordenadas, ¿ok? Coordenadas, ¿ok? O sea, depende de X, de Y, de Z, de R, ¿sí? Dependiendo del sistema de coordenadas que nosotros queramos escoger. Ahora vamos a ver, para un resorte, nosotros sabemos que la fuerza de un resorte es K por X, ¿verdad? Donde X es la elongación, ¿cierto? ¿Y cómo era la energía potencial elástica? La función era un medio de K por X al cuadrado, donde X era la elongación del resorte, ¿verdad? Y mira que de nuevo aquí esta cosa depende de la posición o de la coordenada, ¿verdad? Entonces, hombre, ven acá, ¿de qué manera yo puedo pasar de acá para acá? ¿De qué manera yo puedo pasar de un lado para otro? O sea, si yo tengo la fuerza, ¿cómo puedo encontrar la energía potencial? O viceversa, si tengo la energía potencial, ¿cómo puedo encontrar la fuerza? Pues bueno, resulta que vamos a mirar que existe una forma general para poder encontrar la función potencial o la fuerza si tengo alguna, ¿ok? Entonces vamos a ver. Eh, ¿Cómo es que nosotros, bueno, nosotros decíamos que si nosotros podemos expresar una fuerza como la energía potencial, entonces el trabajo realizado por esa fuerza eh, va a ser por definición la menos variación en la energía potencial, ¿cierto? Eso nosotros lo decíamos por allá en unas diapositivas anteriores, ¿verdad? El trabajo de la fuerza del peso, de la fuerza gravitacional, sería la menos variación de la energía potencial gravitacional y la fuerza realizada por un resorte era el menos la variación del potencial elástico, ¿verdad? Entonces mira que esto es cierto. Pero nosotros podemos escribir esta fuerza de la siguiente manera. Vamos a suponer que estamos trabajando en una sola dimensión. Solamente estamos trabajando en el eje de las X. Entonces, esa fuerza se puede escribir como F, ¿verdad? Por delta X. O sea, F por el desplazamiento y vamos a llamar el desplazamiento simplemente delta X. Esto sería así y esto sería igual a la variación en la energía potencial gravitacional. Pero si solamente estoy trabajando en el eje de las X, F y delta X, bueno, tendría solamente dos opciones, o que apunten en la misma dirección o que apunten en direcciones contrarias, ¿verdad? Vamos a suponer que apuntan en la misma dirección. Si apuntan en la misma dirección f y delta x, el ángulo que se forma entre los dos es 0 y el coseno de 0 va a ser 1. O sea que esto se puede escribir como f delta x por el coseno, que eso me va a dar 1, y eso es igual a menos delta 1. ¿Ok? O sea que f, vamos a ver, escribamos f, lo vamos a poder escribir como delta u sobre delta x. ¿Sí o qué?
Bueno, resulta que si aplicamos aquí un límite, ¿cierto? O sea, si suponemos que este delta x es muy pequeñito, o sea, hacemos el límite cuando delta x tiende a cero, pues automáticamente esto se va a convertir en una derivada y me va a quedar que la magnitud de la fuerza va a ser la menos derivada del potencial con respecto a la posición. Recuerda que esta fuerza solamente depende de x o solamente se puede aplicar en el eje de las x. Esto que está acá, esto que acabamos de encontrar, es una manera para poder calcular, ¿cierto? Para poder calcular la fuerza a partir del potencial. Vamos a mirar si esa cosa funciona o no funciona, ¿verdad? Vamos a comenzar con el peso. Vamos a ver. ¿Cómo es la función potencial por el peso? Ya sabemos que es mgy. Entonces esto va a ser mgy. Eso quiere decir que si yo quiero encontrar la fuerza teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, esto sería menos la derivada con respecto a la coordenada, como estamos en y, entonces esto va a ser con respecto a y de u, y u es mgy, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces cuando nosotros derivamos esto, ¿qué pasa? Esto me quedaría menos mg, ¿sí o qué? Ahí está. Y entonces mira que automáticamente me va a dar la fuerza, ¿ok? Fácil de ver, fácil de hacer. ¿Ok? Vamos a hacerlo con vamos a hacerlo con el resorte. Si tenemos para el resorte, tenemos que el potencial es 1/2 de k por x al cuadrado, ¿verdad? Entonces mira que si nosotros hacemos la derivada de esto con respecto a x, bueno, la menos derivada de esto con respecto a x, esto que está acá me va a dar simplemente menos k por x. Y mira que ahí está la fuerza, ¿sí? Entonces mira que es bien interesante porque esta ecuación de alguna manera me permite encontrar la fuerza a partir de una derivada, ¿ok? Pero entonces ahora mira esto. Profe, el problema es que eso suena muy bien, pero usted me está diciendo que eso solamente funciona cuando estoy trabajando con una sola coordenada. ¿Qué pasa si no trabajo con líneas rectas, sino que trabajo, por ejemplo, en el plano? Entonces resulta que aquí viene una definición matemática un poquito eh, que tú de pronto vas a ver más adelante, de cuántas coordenadas depende U. Pues depende de una sola. ¿Sí me hago entender? O sea, U depende de X. Mira, aquí U depende de Y, que es la coordenada en la que trabaja la fuerza, y aquí U depende de X, que es la coordenada donde se trabaja la fuerza. O sea, depende de una sola coordenada. O sea que esto es cálculo 1. Esto es lo mismo que tú hiciste en cálculo 1. Como es lo mismo que tú hiciste en cálculo 1 y la función u depende de una sola coordenada, entonces a esta derivada se le llama derivada total. ¿Sí? Y la derivada total se aplica siempre y cuando las funciones dependan de una sola coordenada. Bueno, es un poco más complicado que eso, pero digamos que por ahora podemos dejarlo simplemente hasta ahí. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando en más dimensiones? O sea, ¿qué pasa si yo quiero trabajar de manera general en 3 dimensiones? Pues entonces la función potencial ya va a depender de más dimensiones, por ejemplo, de x, de y y de z. Si me hago entender, esto sería una función que depende de 3 dimensiones. Y cuando yo vaya a encontrar la fuerza, ¿cierto? Entonces la fuerza eh, pues debe cumplir lo siguiente. Debe cumplir lo siguiente. Debe cumplir que la componente, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. Debe cumplir que la componente en x de esa fuerza debe ser la menos derivada parcial de u con respecto a x, la componente de la fuerza en y, la componente de la fuerza en y debe ser tal que se pueda calcular de esta manera y la componente en z debe ser tal que se pueda calcular de esta manera. Ahora, tú verás este signo extraño y me vas a decir de una vez, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Este que está acá. Bueno, resulta que ese que está ahí, esto se llama derivada parcial. Derivada parcial. Y una derivada parcial se utiliza o se aplica cuando la función depende de más de una variable.
U aquí depende de X, de Y y de Z, ¿cierto? Aquí lo mismo, depende de X, de Y y de Z, y aquí lo mismo, depende de X, de Y y de Z. Por ahora diremos que una derivada parcial se comporta de una manera similar a una derivada total, solamente que tú derivas la función teniendo en cuenta la variable que tienes aquí abajo. O sea, si tú vas a hacer una derivada parcial con respecto a X, no te va a importar qué pasa con Y y qué pasa con Z. O sea, Y y Z se comportan como constantes y solamente derivas con respecto a X. Aquí en este caso, como estás haciendo la derivada parcial con respecto a Y, entonces X y Z se comportan como constantes, y aquí como estás haciendo la derivada parcial con respecto a Z, X y Y se comportan como si fueran constantes. ¿Ok? Listo. Entonces mira que aquí tú tienes derivadas parciales. Si así se escriben las componentes, o sea, si las componentes tienen que cumplir con esta condición, entonces hay una forma bien bonita, matemáticamente hablando, de poder escribir la fuerza. Y la fuerza se puede escribir de la siguiente manera. Tú puedes decir que el vector fuerza, vamos a hacerlo con color negro, el vector fuerza, ya estamos hablando del vector, va a ser igual a menos, ¿ok? Y abrimos paréntesis, derivada parcial de U con respecto a X, la dirección Y, recuerda que es una fuerza, debe ser un vector, ¿verdad? Más la derivada parcial de U con respecto a Y en J, más la derivada parcial de U con respecto a Z en K. Eso para tres dimensiones. Y esa sería la forma general para encontrar una fuerza conservativa a partir de su potencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Simplemente coger la función potencial, hacer las derivadas parciales con respecto a cada una de las coordenadas y ponerlas simplemente aquí. Es probable que esto lo hayas visto escrito de una manera diferente. Resulta que hay un operador diferencial que se llama el operador gradiente. Y el operador gradiente te lo voy a escribir por acá. Qué pena. Te lo voy a escribir por acá. Gradiente. Bueno, el operador se llama nabla. ¿Ya? El operador se llama nabla. Qué pena. El operador se llama nabla. Y nabla es este cosito. Y ese cosito se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como la derivada parcial con respecto a X en la dirección Y, la derivada parcial con respecto a Y en la dirección J, más la derivada parcial con respecto a Z en la dirección K. Y entonces esto se puede escribir como F es igual a menos nabla de U. Ahí está. ¿Ok? Y entonces es una forma mucho más bonita de poder escribirlo, o al menos eso parece, ¿verdad? Entonces la idea ahora es simplemente que hagamos un par de ejercicios. Vamos a mirar cosas muy sencillas, muy básicas, no se preocupen, solamente para poner en práctica esa ecuación que acabamos de escribir. ¿Listo? Bueno, miremos un primer ejercicio. ¿Ok? Entonces me dice el ejercicio, una partícula con carga eléctrica se mantiene en reposo en x igual a 0, mientras otra, le quito esto acá, mientras otra carga idéntica puede moverse libremente en el eje de las x. ¿Ok? Mira que solamente se mueve en x positivo, eso significa que el movimiento es unidimensional. La energía potencial del sistema es U de X igual a C sobre X. Mira que U depende de la posición y solamente depende de una sola coordenada. Donde C es una constante positiva que depende de la magnitud de las cargas. O sea, C es un número. Deduzca una expresión para la componente en X de la fuerza, o sea, tengo que encontrar la fuerza, que actúa sobre la partícula móvil en función de su posición. ¿Ok? Entonces, bueno, muy fácil. Nosotros sabemos, por lo que vimos ahorita, que si queremos encontrar la componente de la fuerza, ¿cierto? Si queremos encontrar la componente de la fuerza en la dirección de X, eso va a ser la menos, como estamos trabajando en una sola dimensión, derivada total de U
con respecto a x, ¿verdad? Pero esta u es una función que depende de x, ¿verdad? Eso quiere decir que la la componente de la fuerza en x va a ser menos du con respecto a x y reemplazamos la función potencial. En este caso la función potencial es c sobre x. Si nosotros derivamos eso con respecto a x, pues nosotros sabemos que eso nos va a dar un menos. Nos faltó la c. No, mira. El menos aquí está, sacamos la c, ¿verdad? Y pues esto lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? No hemos hecho la derivada, simplemente sacamos las cosas constantes. Y cuando nosotros resolvamos esta derivada, entonces esto nos quedaría menos c, ¿cierto? Esto que sube como x a la menos 1, hacemos la derivada, daría a la menos 2, saca un menos, ¿verdad? Que se va con este menos, y esto quedaría c sobre x al cuadrado. Y ahí está, esa sería la fuerza. O sea que básicamente lo único que tenemos que hacer es derivar, ¿ok? Entonces, esto que está aquí sería la componente de la fuerza en la dirección de x. Así de sencillo es, ¿ok? Vamos para un segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio en dos dimensiones. Entonces el ejercicio dice algo como esto. ¿Vale? Déjenme borrar acá, guardo por aquí. ¿Ok? Dice, un disco de hockey se desliza sobre una mesa horizontal de aire, sin fricción. Sus coordenadas son x y y. Claro, si es sobre una mesa, él se mueve en dos dimensiones, ¿verdad? Tiene dos grados de libertad. Y sobre él actúa una fuerza conservativa descrita por la función de energía potencial, y te dan una función de la energía potencial que es esta que está acá. Vamos a colorearla, ¿cierto? Mira que esa energía potencial depende de dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y. ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? Mira que ya para este caso las derivadas totales no nos sirven, no sirven son las derivadas parciales. Dice, obtenga una expresión vectorial, ¿cierto? Una expresión vectorial para la fuerza. Vamos a señalar esto. Qué cosa tan fea. Una expresión vectorial para la fuerza. O sea, lo que tenemos que hacer es encontrar el vector f, ¿cierto? Pero el vector como tal, ¿ok? Entonces, bueno, que actúa sobre el disco y encuentre una expresión para la magnitud de la fuerza. O sea, tenemos que encontrar el vector y después tenemos que encontrar la magnitud de la fuerza, ¿ok? Listo, comencemos con el vector. Entonces, como u depende de dos coordenadas, entonces f lo podemos encontrar como la derivada parcial de u con respecto a x en la dirección y más, bueno, me faltó un menos, ¿verdad? Miren que nos estamos embarrando por acá porque todo esto debería tener un paréntesis adelante y un menos aquí adelante, ¿ok? Y aquí sería la derivada parcial de potencial con respecto a y en la dirección j, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esas derivadas parciales que están ahí, ¿ok? Entonces, comencemos con, miren una cosa interesante. Si yo quiero escribir f, vectores normal. Si yo quiero expresar a f en esta base, ¿cierto? ¿Qué son las cosas que van acá? Pues van las componentes de las fuerzas. Sí, ok. Entonces mira que este señor que está aquí, bueno, el menos esto y el menos esto serían las componentes de x y la componente de y. ¿Sí me hago entender? O sea, esto que está aquí con respecto a x y aquí sería el menos de u con respecto a y. ¿Y qué sería esto? Este sería la componente en x de la fuerza y esto sería la componente en y de la fuerza. ¿Sí? Bacano, ¿verdad? Entonces vamos a ver, comencemos calculando cada una de esas cosas. Comencemos con f de x. ¿Cómo calculamos f de x? Con la derivada parcial de u con respecto a x. ¿Ok? Que esto va a ser lo mismo que la menos derivada parcial con respecto a x de u. Pero u es un medio de k, ¿cierto? Por x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Y cerramos acá. Como estamos haciendo una derivada parcial con respecto de x, entonces eso significa que esta es la única variable en esa función. Y va a comportarse como una constante.
Y si se comporta como una constante, entonces pues ya nosotros sabemos qué es lo que debe suceder. Vamos a distribuir esa derivada parcial, ¿sí? Y entonces para que sea como más sencillo de analizar, con el tiempo ya uno no hace tanta cosa. Esto sería 1/2 de k por x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí sería menos la derivada parcial con respecto de x de 1/2 de k por y al cuadrado. Como estamos derivando con respecto de x, pues entonces esta derivada, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Pues 0. Acuérdate que como estamos derivando parcialmente con respecto a x, y se comporta como una constante. Y ahora por este lado nos quedaría, sacamos el menos 1/2, ¿verdad? Y nos quedaría, bueno, y el k, ¿verdad? El k también lo podemos sacar, escribamos esto bien, está horrible. Menos 1/2 de k, y aquí me quedaría la derivada parcial con respecto de x, que sería la derivada parcial de esto, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos cuánto da. Eso nos va a dar menos k por x. Ahí está. Y esa sería la componente en x de esta fuerza. Vamos a encerrarla por acá, ¿cierto? Vamos a ver, bajemos un poquito más esto para que no... ¿Listo? Bueno, subrayemos esta cosa que está allí y vamos a calcular ahora la otra. Entonces calculemos ahora, hagámoslo por este ladito, la componente en y de la fuerza. Entonces la componente en y va a ser la menos derivada parcial de u con respecto a y. O sea que esto sería la menos, o con el menos, la derivada parcial de u con respecto a y, pero recuerda que la función potencial es todo esto que está acá, x al cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Cierro, cierro, y mira que si hacemos todo eso ya no es necesario de que hagamos tanta cosa. Fy me va a dar menos k por y, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces eso quiere decir que acabamos de encontrar la componente, ¿cierto? Acabamos de encontrar la componente de y. Eso significa que si queremos armar el vector fuerza nos quedaría de la siguiente manera. El vector fuerza sería menos k por x en la dirección y menos k por y en la dirección j. Y ese sería el vector fuerza. ¿Ok? Si ese es el vector fuerza, pues entonces acabamos de hacer la primera parte del ejercicio. Ahora, para la segunda parte, ¿cómo hacemos para encontrar la magnitud de una fuerza? La magnitud está relacionado con cuánto mide la fuerza. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Porque la magnitud de una fuerza F va a ser entonces, teorema de Pitágoras, ¿verdad? La raíz de las componentes elevadas al cuadrado. Así, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una lineacita para que me sea más fácil. Ahí está. Y esto es muy fácil de hacer, ¿verdad? Porque esto sería la raíz de menos k por x al cuadrado más menos k por y al cuadrado, y le sacamos la raíz a todo eso, ¿verdad? Y pues ya simplemente sería resolver, o sea que f va a ser igual, esta es la magnitud, recuerda que aquí estamos calculando la magnitud del vector, ¿cierto? Esto me quedaría, mira que cuando esto se eleva, k quedaría al cuadrado, de aquí k al cuadrado, puedo sacarlo como factor común k fuera de la raíz cuando le saque la raíz, ¿verdad? Y esto me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está, ¿ok? Y esa sería la magnitud de ese vector, ¿ok? O sea, eso es lo que mide ese vector. No sé si tú te das cuenta, pero esta energía potencial, mira solamente la parte de x, es un k por x al cuadrado, es como un resorte, ¿verdad? O sea, esta energía potencial hace referencia a como si el disco de hockey estuviese amarrado a dos resortes, uno en la dirección x y uno en la dirección y.
y que se mueven en presencia de esa fuerza. Pero mira que ahí está, esta sería la magnitud de ese vector. ¿Ok? Bueno, jóvenes, yo creo que con esto terminamos este capítulo. Espero que todo este material sea productivo para ustedes. Les recuerdo en el canal de Google Classroom, en la descripción les voy a dejar el código para que ustedes se inscriban al canal de Google Classroom y de esa manera puedan tener acceso a todo este material. Y hasta luego.